quisiera arrancar con un rostro familiar para la mayoría. Veo algunos amigos que practican ciclismo acá. Hay carreras de una semana, 2 semanas, 3 semanas, diferentes etapas, pero hay una en especial que es la prueba contra reloj, y a diferencia de las típicas carreras de fondo de 100, 180 kilómetros en un día, estas son bastante cortas. Aquí les he puesto un ejemplo de 34 kilómetros. ¿Y qué tiene de especial esto? Bueno, es un casco diferente, es una bicicleta diferente, son cosas distintas que se utiliza en un periodo de tiempo muy corto y aparte, cada ciertos intervalos van midiéndote tu tiempo. ¿Y esto qué tiene que ver con acuacultura y con nosotros? He usado este ejemplo porque la etapa de precría que hoy manejamos, que no es nueva en el Ecuador, dicho sea de paso, tiene más de 25 años haciéndose precrías, el concepto cambió, es muy parecido a esto de acá. Yo quiero hoy con ustedes compartir y entender cuál es nuestro punto de partida. Y fijémonos que tenemos densidades de siembra, pesos de siembra y crecimiento, y la evolución me he permitido colocar desde el año 2018 hasta la actualidad, en 2 épocas del año distintas, calor y frío, a propósito se ha manejado así. Y si ustedes se fijan en densidades de siembra, hay una oscilación, pero mayoritariamente se ha mantenido a lo largo del tiempo y de estos años, con una oscilación de más o menos 10%, y respecto del 23, hoy estamos con menos 10% en términos de densidad de siembra promedio. Esto es un benchmark país y hay también evidentemente su dispersión. En peso de siembra, esta es una variable muy importante y es una de las que termina explicando, las tasas de crecimiento a doble dígito que ha tenido el Ecuador en los últimos 5 o 7 años. Ha variado. En el 2018, imagínense ustedes, teníamos pesos de siembra de 0.19 promedio y al 24 ya estamos en un promedio de 0.73. Es decir, ha habido un incremento de 284% en ese periodo, con una tasa anual de 28%, y respecto del 2023, más 22% en el peso de siembra. Ese peso de siembra ha tenido un impacto importantísimo en la tasa de crecimiento del camarón. Y de la misma forma, he comparado 2018 versus el 24, de pasar de 1,40 gramos a 2,31 gramos, y respecto del año pasado también seguimos incrementando un 11%. Lo que quiero decir con esto es que ya el punto de partida que tenemos en esta carrera es bastante desafiante. Es sembrar a densidades de 14, 15 promedio, con un peso de siembra, ahora vamos a profundizar en eso, y crecer a tasas de 2,30 en promedio acumulado. Ya es un inicio desafiante. Vamos a hacer un zoom en el peso de siembra. Y tenemos estos datos de acá. Allá la parte gráfica, la parte tabular. Y acá vemos el promedio, el mínimo, los máximos y los rangos intercuartílicos, cómo esto ha venido cambiando. Y acá les he traído estos rangos intercuartílicos abiertos, es decir, en el eje de las X tenemos diferentes rangos de peso de siembra y en el eje de las Y tenemos la resultante de crecimiento. Y lo que vemos es que a cada peso de siembra hay un crecimiento diferente, hay una distribución también diferente y en cierto punto, si usted se fija bien, se vuelve ya asintótico. Es decir, también que hay un límite biológico, fisiológico, que si yo siembro un camarón de 15 gramos, su tasa de crecimiento no va a ser de 10 gramos a la semana, es muy complejo. Entonces hay un límite biológico. Y así también como ha subido e incrementa el crecimiento con el rango de peso de siembra, el costo también cambia. Entonces acá les he propuesto una tabla de costos
Y por citar un ejemplo, ¿no? Rangos de 0,50 a 0,80, un crecimiento de 2,27 o 37, no alcanzo a ver bien, ustedes ven mejor que yo, y tiene un costo aproximado de $5.60 ese juvenil. Porque esto es importante. Entonces, fíjese usted que cuando nos vamos a pesos de siembra mayores, estos costos empiezan a dispararse o a distribuirse de una forma diferente, lo que nos indica que hay una oportunidad importante en los sistemas de producción en esta fase y evitar riesgos innecesarios. Bien, podemos transferir camarón de 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, pero si eso te termina costando 14 o 15 dólares el millar, la vas a tener que pagar en el engorde con crecimientos de 3, 4 gramos por semana de forma consistente. Y si no se consigue, no se paga. Entonces, debemos considerar en esto lo siguiente, y aquí quiero que por favor se lleven este concepto, el costo por millar por peso. No es lo mismo decir, a mí me cuesta 5 dólares mi juvenil de 0,20 gramos, que decir me cuesta 5 dólares mi juvenil de 0,80 gramos. No es lo mismo. Entonces sí tiene que ser el KPI, costo por millar por peso. Lo otro es considerar el tamaño de mi juvenil de acuerdo al sistema de transferencia. Si son distancias muy largas, si no tengo el equipamiento suficiente y necesario para ello, va a generar estrés y mortalidad. Hay que considerar eso. Considere el tamaño de juvenil que yo quiero con el crecimiento objetivo que usted tiene. Evidentemente, todos queremos crecer a la mayor tasa posible. Sin embargo, hay límites logísticos y económicos que pueden presentar las distintas fincas, por lo tanto se tiene que calcular esto. Y finalmente la capacidad de carga. Hay sistemas de producción que me aguantan más porque tiene aireación, son estanques más pequeños, mejores suelos, etc. Entonces la capacidad de carga sí es un elemento muy importante a considerar. Fíjense, primer punto de control, mis KPIs, mi rango ideal, si quiero en términos de peso de siembra y tasas de crecimiento posteriores, hay un primer punto de control. ¿Cuál es el segundo punto de control? Presentaba el anterior conferencista, hablaba de las tasas específicas de crecimiento y me encontré con este estudio ya hace algún tiempo que trata de corregir con la temperatura. Pero lo más interesante, y por qué les traje este caso, es que en este estudio encuentra dos segmentos de crecimiento bien diferenciados en el camarón. Este fue un estudio en la China con un sistema intensivo, distinto. Sí llevaron a camarón grande de 34 gramos, perdón. Ahí abajo les he dejado la fuente si quieren consultarlo. Pero lo interesante es que encuentra dos segmentos distintos en crecimiento del camarón. Un segmento hasta los 7 gramos y otro segmento de los 7 gramos en adelante. Y lo que me llevó a profundizar, ¿y qué pasa esto en el Ecuador? Si yo hago lo mismo con piscinas de acá, ¿qué me voy a encontrar? Oh, sorpresa, características muy parecidas. Las tasas del crecimiento de nuestra especie, Manamey, en el Ecuador, sí tiene un comportamiento muy similar con esto. Fíjense la dispersión, son 18,000, un poquito más de 18,000 datos de piscinas procesadas, en donde se observa esa mayor tasa de crecimiento y en este caso me atrevería yo a decir hasta los 10 gramos, más o menos, dicen los datos. ¿Sí? Porque esto es importante, porque fíjese usted que de acuerdo a la densidad inicial que usted maneje en su precría, tiene que considerar la densidad nutricional para aprovechar esas mejores tasas de crecimiento del camarón hasta esos pesos. Importantísimo. Lo otro, el riesgo sanitario. Si mis sistemas de producción tienen mayor riesgo sanitario, debo de considerar fórmulas y dietas que tengan PAX funcional robusto, porque quiero aprovechar esa etapa lo mejor posible. El mayor peso posible con la mejor sanidad posible. Ese es el objetivo. Y finalmente, soluciones nutricionales que tengan un bajo impacto ambiental. Es decir, que no me contaminen, que no me dejen. Ayer nos hablaba el expositor Mourinho de la importancia de que no me deje nitrógeno y fósforo en grandes cantidades. Entonces, esa parte es importantísima. Tercer punto de control, las transiciones de alimentación adecuadas. Nosotros venimos de
laboratorios donde más o menos se alimenta 12 veces al día, cada 2 horas. Lo llevamos a una precría de 1,5 hectáreas con calibres de alimento determinados. He puesto este ejemplo de 3 millones de larvas con una tabla referencial. El día 1 debería comer 21 kilos, el día 21 más o menos 240 kilos y más o menos entre 2 y 4 dosis al día es lo que se alimenta. Pero existen casos en los cuales esos mismos 3 millones y convertimos piscinas las más pequeñas posibles en precriaderos y tenemos que poner ahora esos 3 millones en una piscina de 7 hectáreas y la pregunta que quiero que nos hagamos todos es ¿cómo alimento 21 kilos de alimento en 7 hectáreas? A una cucharadita sopera cada ciertos metros, ¿no? Es muy complicado. Y luego en la post-transferencia empezamos con alimentación manual los primeros días, quienes ya están pues en el uso de equipos automáticos, empezamos un uso de timer y progresivamente cuando ya tenemos pues cierta actividad vamos pasando a acústica, ¿no? Y pasamos de cierto número de dosis a otro número de dosis y a múltiples dosis. Ese es más o menos el manejo que hacemos hasta el día 30. Entonces, punto 3, las transiciones de alimentaciones adecuadas hasta el día 30. Ahí termina el trabajo de estos primeros 7, 10 gramos que hemos hecho en la etapa de precría. ¿Qué consideraciones acá les traigo? El tamaño de la precría con la distribución de alimento es importante, la cantidad de dosis al día que yo doy es importante y el tamaño del juvenil con los calibres adecuados también es súper importante para que pueda tener la mejor alimentación, la mejor disponibilidad de alimento en todo momento. Y este es el cuarto y último punto de control. ¿Qué peso alcanzo al día 30? Ya vimos que de acuerdo a cierto tamaño, yo obtengo un cierto crecimiento hasta el final del ciclo. Pero no podemos nosotros esperar hasta el final del ciclo, sino el checkpoint importante que les propongo es tengamos un punto de control al día 30. Y acá por citar un ejemplo, aquellos que han sembrado entre 0,80 y 1 gramo, en el día 30 en promedio alcanzan los 9,7 gramos, 9,3. Y así sucesivamente. Y fíjense ustedes que el que siembra más de 3 gramos, alcanzado casi en promedio 13 gramos, impresionante. La pregunta es cuánto te costó ese animal de más de 3 gramos. Y ahí hacen la matemática en su finca, sacan sus costos y dicen, sí, ¿me da o no me da? Esa respuesta la tienen ustedes. Lo que yo he tomado es una simulación económica. Y ahí están todos los KPIs, he mantenido todo a 30 días, usando los datos promedios del inicio de 140,000 animales sembrados, a diferente peso de siembra, con un mismo costo fijo, con un mismo factor de conversión, con una misma sobrevivencia. Lo único que ha cambiado es algo el costo de alimento, porque tengo que utilizar calibres más chicos cuando está más chica la larva y calibres más grandes cuando está un poquito más grande, cambia el costo. Pero el costo de juvenil, fíjese usted que es lo que está remarcado en amarillo en la parte superior, cambia de $5, puede ir hasta $11 o más. He visto casos de hasta 14, 15 dólares. Y eso tiene un impacto directo en el costo total por libra. Entonces, las consideraciones acá, señores, es el peso inicial que tenga usted. Usted debe plantearse un objetivo de peso al día 30. El costo del juvenil, tiene que medir el impacto respecto al costo total. Y también la época va a marcar también ese peso inicial. En esta época que hemos pasado estos meses de frío consistente e intenso, ha sido muy difícil en los mismos días alcanzar el mismo peso de transferencia. Esa es la realidad. Entonces es importante que consideremos también esta variable. Rápidamente, entonces, el punto 1, el peso de siembra ideal, el KPI clave que les comenté, costo por millar por peso, una alimentación adecuada, la densidad nutricional, el PAC, algo de bajo impacto ambiental, las transiciones de alimentación adecuadas y finalmente el peso alcanzado al día 30. Con esto, Brenda, te doy paso. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Es totalmente cierto lo que Sebastián nos ha venido comentando a través del análisis de la data y de la importancia que tiene esta información para poder tomar buenas decisiones para nuestro cultivo. ¿Cuáles son los 4 factores de los cuales depende el éxito durante las etapas tempranas? Número 1, la procedencia de la larva, porque es básicamente lo que nos va a dictar la sobrevivencia y el potencial de crecimiento que va a tener mi camarón a futuro. La gestión de la tecnología y la data, como hemos visto en este espacio ya. La asesoría que acompañe las buenas decisiones de acuerdo a la realidad de mi cultivo. Y el alimento. El alimento es uno de los 4 factores que nos van a determinar la capacidad de alcanzar ese potencial de los KPIs más importantes que buscamos en esta etapa de cultivo. Crecimiento, sobrevivencia y todo al máximo costo-beneficio. Voy a profundizar en el tema de la alimentación porque sabemos que las etapas tempranas, tanto la precría como la postransferencia, son etapas que son prácticamente de transición, son cortas. Entre 2 a 3 semanas cada una de ellas. Sin embargo, en este corto periodo de tiempo ocurren varios procesos fisiológicos que representan una demanda nutricional y energética para el camarón y que debemos considerar dentro de la propuesta de alimento que usaremos en estos primeros 30 días del cultivo. El primer evento fisiológico altamente demandante de energía y de nutrientes es la muda. En los primeros 30 días de vida, el camarón tiene un periodo de intermuda hasta 50% más rápido que en la adultez. Este estudio nos confirma este caso. ¿Y qué significa esto? Significa que el camarón en cada muda va a tener una ganancia de peso mayor. A mayor número de mudas, mayores momentos en el que el camarón va a tener estos saltos en la ganancia de peso. Y desde el estadio larvario, este es el primer momento de la vida de juvenil del camarón en donde va a tener que considerar esto dentro de sus requerimientos nutricionales. El poder seguir esta frecuencia de mudas y maximizar la ganancia de talla que esto representa porque es un requerimiento nutricional y energético adicional al que ya metabólicamente tiene el camarón. Durante este proceso de muda interviene la osmorregulación. El camarón juvenil es un osmorregulador por excelencia. Acá, en este estudio, se ha podido evaluar la capacidad osmorreguladora que tienen diferentes estadios de cultivo del camarón a 3 salinidades distintas, 5, 32 y 60 partes PPTs. Entonces, aquí, viéndolo contrastado con la sobrevivencia, podemos encontrar que el camarón en estadio juvenil ha sido el que mejor ha podido sobrellevar estos cambios en salinidad gracias a su capacidad osmorreguladora y mantener así la sobrevivencia alta. ¿Qué significa osmorregular más? Significa un mayor gasto energético. Estamos mudando de forma más frecuente, esto activa nuestros procesos osmorreguladores y activa una demanda de energía adicional que tiene que venir provista en el alimento. Segundo evento fisiológico que ocurre en este corto periodo de tiempo, la diferenciación de los tejidos reproductores. En estas imágenes podemos ver ya diferenciación incipiente en un camarón macho antes de los 30 días. La diferenciación de estos tejidos implica que hay una activación del ciclo celular, que hay una activación de los genes y del sistema endocrino hormonal que regulan los órganos reproductores. Esto va a demandar nutrientes específicos, va a demandar una carga energética adicional a la que el camarón utiliza para crecer regularmente. Nosotros tenemos que considerar esto dentro de los perfiles nutricionales de lípidos y aminoácidos que se consideran dentro de una formulación. ¿Por qué? Porque si no
el camarón va a empezar a extraer energía que puede utilizar para el crecimiento y la va a destinar al sistema, a la diferenciación de órganos reproductores, y mi potencial de crecimiento se va a reducir. Tercer evento fisiológico, el incremento de talla. Acá vemos un promedio de SGR en diferentes tallas de peso del camarón. Vemos que al inicio el crecimiento relativo es más acelerado, es decir, esa tasa de crecimiento, de cambio de talla desde el peso inicial al actual es mayor. El camarón en un corto periodo de tiempo en estas etapas juveniles puede duplicar su peso rápidamente, y estas demandas agudas y rápidas de nutrientes representan un gran esfuerzo para el camarón. Son ya 3 eventos fisiológicos de alta demanda nutricional que están ocurriendo en un periodo de 3 semanas en la precría hasta 15 días en la posttransferencia. Entonces, para poder tener un programa de alimentación temprana que cubra todos estos requerimientos, nosotros debemos tener un buen conocimiento sobre los perfiles nutricionales que gatillan cada una de estas actividades y que condicionan al crecimiento y a la sobrevivencia del camarón. Es así que el riesgo sanitario, la densidad y las condiciones de manejo, que son estas condicionantes que van a dar el éxito productivo y que pueden tener numerosas combinaciones, todas estas van a ejercer una presión distinta sobre el camarón. Un riesgo sanitario alto, una densidad alta, condiciones de manejo que quizás sean desafiantes, van a ejercer una mayor presión para que el camarón pueda crecer eficientemente y para que pueda tener una sobrevivencia adecuada sin ser estresado y sin quedar propenso a enfermedades que se encuentren en el medio ambiente. Entonces, si consideramos riesgo sanitario, densidad y condiciones de manejo encima de los eventos fisiológicos, la muda, el incremento de talla y la diferenciación de los tejidos reproductores, hay una infinidad de variables a nivel nutricional, de combinaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder alimentar correctamente. Y qué mejor que poder tener un protocolo de alimentación que nos ayude a través de este viaje corto, pero cargado de demanda nutricional para poder obtener el mejor resultado productivo. Nosotros tenemos que buscar alimentos que tengan precisión en la nutrición, que tengan los perfiles de lípidos y aminoácidos adecuados para poder sobrellevar todos estos eventos y para crecer, pero a la vez que sean costo eficientes y de alta digestibilidad. Acá les voy a mostrar 3 pilares que son atributos que se deben buscar dentro de nuestro plan de alimentación, dentro de nuestra dieta. El primero de ellos es la nutrición. Y por nutrición no hablo de cantidad de proteína, hablo de calidad de proteína y hablo de perfiles nutricionales. Así como tener un alimento que me asegure el consumo adecuado, con una alta palatabilidad y alta atractabilidad a través de todas las épocas del año. El segundo pilar que tenemos que considerar es la salud funcional. Hay múltiples maneras de poder generar una mayor sobrevivencia en el camarón. Hay aditivos funcionales que uno puede incorporar dentro de las fórmulas que tienen diferentes mecanismos de acción para trabajar directamente atacando al patógeno, pero también para activar el sistema inmune del camarón. Y esto nos da una cobertura mayor para poder ayudar a tener una mejor sobrevivencia en estas etapas iniciales del cultivo y que mi biomasa a futuro no se vea afectada. Y tercero, y no menos importante, el cuidado del medio. De nada sirve maximizar el crecimiento, maximizar la sobrevivencia, si yo estoy dañando el medio y no estoy volviendo esto sostenible. Es importante que el alimento que nosotros utilicemos no impacte el medio ambiente y que de la mano de esto nos ayude a tener el máximo potencial. Acá les muestro algunos resultados sobre cómo poder alcanzar una nutrición de precisión. Eso se hace pudiendo colocar la cantidad y la calidad exacta de nutrientes que requiere el camarón para diferentes situaciones. En este estudio, nosotros podemos evaluar
tres perfiles distintos de alimentos. Un perfil premium en la precría, 40% de proteína, un perfil diseñado para situaciones desafiantes, de altas densidades de siembra, de frío y de cambios de temperatura abruptos entre la mañana y la tarde. En la posttransferencia, un alimento premium, 38% de proteína con el mismo perfil. Segundo perfil a evaluar, alimentos premium con perfiles nutricionales completos, pero en una proteína 35% para ambas etapas. Y el tercer alimento es un alimento de un perfil nutricional ligeramente menos robusto, que está orientado a densidades de siembra bajas y a desafíos menos exigentes en estas primeras etapas de cultivo. Este ensayo se ha hecho en condiciones altamente desafiantes justamente para evaluar cómo estos perfiles nutricionales pueden responder de manera distinta. La densidad de siembra en este caso fue mayor a los 150 camarones por metro en la etapa de precría y mayor a 35 en la posttransferencia. Eran condiciones altamente desafiantes donde adicionalmente se mantuvo una temperatura de 25 grados a lo largo de todo el cultivo, sin fluctuación, 25 grados las 24 horas del día durante toda esta etapa de precría y posttransferencia. ¿Qué es lo que se pudo ver acá? Que el alimento que fue diseñado con un perfil orientado a poder ayudar al camarón en estas etapas de frío que afectan el metabolismo del mismo, tuvo el mejor desempeño, tanto en el crecimiento como en el factor de conversión. Es así que poder generar una nutrición de precisión nos va a ayudar a nosotros a encontrar el perfil adecuado de acuerdo a la condición que se adecúa a mi realidad en el campo. No todos los perfiles funcionan para todas las realidades. Lo que me lleva al segundo punto, que no siempre más es mejor. Siempre la calidad va a ser mejor que la cantidad. El hecho de yo tener más proteína en una dieta no va a determinar el performance productivo de la misma. Lo que nosotros tenemos que buscar son perfiles de lípidos y aminoácidos balanceados y adecuados para estas etapas iniciales del cultivo, tanto para la precría como para la posttransferencia, que son dos eventos donde ocurren, además de fisiológicamente cambios metabólicos muy diferentes, presiones muy diferentes sobre el camarón. Acá les voy a mostrar un estudio donde se han evaluado 4 dietas. Una dieta premium de 40% de proteína y 3 dietas de 42% de proteína, mayor proteína que la primera. ¿Qué se observa acá? Que la dieta de 40% de proteína ha tenido un mejor crecimiento y un mejor factor de conversión. ¿Por qué? Si las otras 3 tienen más proteína, deberían funcionar mejor. Porque no necesariamente esa proteína tiene la digestibilidad indicada, no necesariamente ese perfil de aminoácidos de esa unidad de proteína está correctamente construido. Y lo que no es asimilado por el camarón termina en el medio ambiente, luego impactando en la columna de agua. Es por eso que más proteína no necesariamente es mejor. Lo que nosotros debemos exigir es proteína altamente digestible, con un buen perfil nutricional que asegure que estos elementos y nutrientes que gatillan el crecimiento sean cubiertos. Los cambios en temperatura es otra situación que nosotros debemos considerar al momento de seleccionar un plan alimenticio para estas primeras etapas. La baja temperatura sabemos que impacta metabólicamente de forma negativa al camarón, reduce su consumo, reduce el crecimiento. Tenemos que buscar alimentos que sean versátiles y que se puedan adecuar a estas situaciones. Vemos en este estudio en campo, donde se evaluó una dieta premium, 35% de proteína, versus otra dieta, 35% de proteína que está comercialmente disponible, que tanto en peso, a los 24 grados como a los 30 grados, este perfil 35% premium logró tener un mejor resultado que otra dieta 35% en el mercado. Misma proteína, diferentes perfiles y por ende diferentes resultados. El riesgo sanitario, estoy hablando de temperatura, estoy hablando de bajos consumos, estoy hablando de estrés para el camarón. El riesgo sanitario
viene de la mano de todas estas condiciones medioambientales. Y es algo que nosotros debemos considerar dentro de la selección de nuestro alimento, porque nuestro alimento también tiene que brindarnos protección a nivel sanitario para mejorar la sobrevivencia. Les muestro acá la curva de temperaturas que hemos tenido entre el 2023 y el 2024. Hace ya un tiempo que no teníamos una época de frío tan aguda como hemos tenido en este año, lo que ha desencadenado la reaparición de ciertas enfermedades que un poco la habíamos olvidado el impacto que ocasionaban en nuestros cultivos, como la mancha blanca. Acá les estoy mostrando resultados de un barrido sanitario que se realiza en los campos del Ecuador durante el 2023 y 2024. En rojo vemos la temperatura y en las columnas azules la incidencia de mancha blanca en camarón. Conforme la temperatura aumenta, en el 2023 la incidencia de mancha blanca disminuye. Y en el 2024, conforme la temperatura disminuye, la incidencia de mancha blanca aumenta. ¿Qué hace la mancha blanca? Debilita al camarón y compromete al sistema inmune, lo que ocasiona que enfermedades bacterianas, como las que podemos ver acá, se exacerben. Los vibrios son oportunistas, son enfermedades secundarias que aprovechan estas condiciones de inmunodepresión para poder incrementar su población y para poder aumentar la proporción de vibrios potencialmente patógenos, como lo podemos ver acá durante los meses fríos, donde se han llegado a conteos en hepatopáncreas de hasta 10 a la 4, con altas proporciones de colonias verdes. ¿Qué tenemos que buscar a nivel de la dieta en términos funcionales? Hay múltiples estrategias, son 3 las que cobran mayor protagonismo. La primera, la antibacteriana, para combatir el problema de los vibrios secundarios, un antibacteriano eficiente que actúe rápido y que mate a la bacteria. Un sistema inmune activo a través de compuestos que tengan la capacidad de inmunomodular al camarón. Y tercero, un sistema antioxidante que ayude a la recuperación rápida de estos tejidos para que el camarón pueda continuar creciendo en las otras etapas de cultivo. A nivel del sistema inmune hay diferentes aditivos que se encargan de aumentar el nivel de hemocitos, activar la actividad de los hemocitos para poder combatir futuros eventos de estrés en la transferencia. Un sistema antibacteriano que puede constar de componentes como ácidos orgánicos, aceites esenciales, de rápida acción, ya que penetran la pared celular de la bacteria y matan a la bacteria desde adentro, generando una disrupción metabólica. Y niveles de antioxidante, como por ejemplo la vitamina C, que a nivel incremental, como ha sido demostrado en este estudio, generan un efecto de mayor sobrevivencia y de una recuperación más acelerada. Podemos ver en estos estudios, tanto en centros experimentales como en campo, que portafolios funcionales, dietas funcionales que cuentan con este campo de protección desde múltiples áreas, logran tener contundentemente una mejor sobrevivencia que otras dietas que no necesariamente cuentan con este enfoque de triple acción antibacteriano, inmune y antioxidante. Y finalmente, el medio ambiente, que como les comentaba, no es menos importante que el crecimiento y que la sobrevivencia, y que también tenemos que considerar dentro de nuestro alimento. No solo a través de productos de alta digestibilidad, sino a través de productos que maximicen el uso de estos nutrientes. Vemos aquí un estudio que se ha hecho sobre la lixiviación de la proteína, sumergiendo diferentes marcas de alimento en agua durante 15, 30 y hasta 60 minutos. Se ve que alimentos que tienen buenos procesos y buena selección de nutrientes e ingredientes logran tener una menor lixiviación, una menor pérdida de la proteína en la columna de agua y por lo tanto una mejor garantía de que mi columna va a seguir siendo equilibrada y sana. Adicionalmente, hay maneras también de a través del alimento poder controlar las poblaciones bacterianas en el suelo y mantener estables estos niveles de materia orgánica, ya que esto impacta directamente en la salud del camarón. Componentes biorremediadores que pueden ser incluidos en el alimento, como en estos alimentos premium funcionales, muestra que esto se puede alcanzar. En este estudio realizado en campo podemos ver que a lo largo del cultivo se logró mantener la materia orgánica de forma estable y los recuentos bacterianos disminuyeron
gracias al uso de estos tipos de componentes bioremediadores que van en las dietas y que están disponibles en la alimentación temprana. Es algo que nosotros tenemos que tener presente para poder considerar en nuestro plan de alimentación. Los procesos a los cuales nuestra dieta es sometido para poder llegar desde ingrediente hasta producto terminado son críticos para que todo esto que les estoy comentando se lleve desde un concepto a la realidad. La molienda fina es uno de los procesos quizás más importantes durante el proceso de extruido de fabricación del alimento. Vemos acá 2 alimentos distintos y 2 moliendas distintas. En la parte baja, un alimento de alto performance con una molienda fina. Y en la parte alta, un alimento con una molienda más gruesa. ¿Cuál es el problema de no tener una molienda fina? Primero, que en una fórmula nutricional hay más de 20 ingredientes que mezclar. Si yo no tengo una molienda fina, difícilmente voy a poder mezclar adecuadamente estos ingredientes. El no mezclar adecuadamente estos ingredientes me va a generar partículas de este tipo, donde yo tengo un pellet, donde se ven los pedazos de ingredientes ahí. Esto, al momento de entrar a la extrusión, donde tiene que recibir la temperatura de cocción, no va a ser lo mismo, no la va a recibir de manera uniforme, porque tengo pedazos más grandes que no han podido ser bien mezclados y bien procesados y que la temperatura no va a poder penetrar de la misma manera que los pedazos más pequeños. Al tener diferentes grados de cocción en un solo pellet, eso vuelve el alimento menos digerible. Entonces, la molienda es algo que ustedes deben considerar y eso se puede ver en el alimento fácilmente con tener una muestra en la mano. Podemos ver qué tan buena es esa molienda en la dieta. Segundo, la digestibilidad de la proteína, que es lo que les comento. El mezclar bien estos ingredientes nos permite a nosotros incrementar esta digestibilidad. Acá hemos hecho un estudio de digestibilidad en la proteína de diferentes marcas de alimento, donde vemos que a pesar de todas ser muy buenas opciones con muy buena proteína y diseñadas para las etapas tempranas del cultivo, no todas son igual de digeribles. Tenemos que optar siempre por las opciones de mejor digestibilidad y definitivamente la molienda, que la podemos ver, es algo que tenemos que considerar dentro de la selección de nuestra dieta. Con esto cierro, que es la granulometría. Es otra técnica que ustedes pueden usar en campo para poder comprobar que el alimento que ustedes tienen tiene el calibre correcto. El calibre es lo que nos va a dar la uniformidad de la talla del camarón. Hay muchas marcas en el mercado, como vemos acá, donde se ha hecho este estudio granulométrico que indican una talla, un tamaño específico para esa etapa. Sin embargo, granulométricamente son mayores. Al ser mayores, esta campana de tallas va a ser mucho más amplia porque no todos se van a poder alimentar de la misma manera. Lo que no se alimenta se deshace en el agua, contamina la columna. Tenemos que exigir un buen calibre, un calibre homogéneo que me garantice que mi larva, mis juveniles, también va a ser uniforme y homogénea, y eso es otra cosa que ustedes pueden ver fácilmente con una muestra de alimento en la mano. Y es así que estos 3 pilares de nutrición, salud funcional y cuidado del medio son los que nos van a llevar a tener este éxito productivo que estamos buscando, que se construye desde las etapas tempranas para tener una cosecha exitosa. Muchas gracias. Y otra pregunta para el ingeniero Arias. Observábamos las tendencias interanuales de las principales variables productivas que llevamos en el análisis de las producciones camaroneras, tanto en frío como en calor. Quisiera saber si en este análisis que han llevado se ha profundizado a nivel de proyecciones, entendiendo que se espera transiciones mucho más fuertes para los siguientes años, calores más intensos, fríos más fríos, y qué perspectiva tenemos desde su investigación. Gracias. Nos mostraba Brenda también, y lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo es los deltas térmicos que estamos teniendo, son temas que acá no existían. Quizá países como México están más acostumbrados a estos deltas térmicos, en donde evidentemente sometido el camarón a estas condiciones tiene un comportamiento distinto. El detalle es que no solamente el camarón, también las bacterias están teniendo un comportamiento bastante distinto, lo cual esto nos pone en un riesgo sanitario más alto. Dicho esto, creo
creo que todos los productores ecuatorianos son testigos. Los últimos 3, 4 meses ha habido algunos focos específicos de mortalidad en zonas específicas que justamente obedecen a estos cambios que tú comentas. Entonces, si tuviese que sacar un poco la bola de cristales, claro, tenemos que tratar de mantener tanto los suelos como la calidad de agua lo más estables posibles, por un lado. Por otro lado, tenemos que, de verdad, y digo, batallar con el consumo del animal, el consumo de alimento de parte del animal, porque hay situaciones en las cuales baja tanto la temperatura que el animal no quiere comer y cuesta que coma. Entonces sí tenemos que trabajar a nivel de dietas en hacer que esto sea posible de una forma más fácil. Y finalmente, y si tú quisieras profundizar en algo, en todo este tema de packs funcionales y que ayude un poco al sistema inmune del animal, que creo que es favorable, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nos viene, lo estamos viviendo y cada vez se va a venir con mayor intensidad. Yo creo que en abril conversaremos quizá el próximo año, pero abril del 2025 es muy probable que tengamos temperaturas nunca antes vistas, al menos en la costa ecuatoriana. Todos los pronósticos dicen eso, entonces creo que vale la pena algo considerar, ¿no? Esta pregunta va dirigida a Brenda, ya que tú mencionabas sobre la importancia de escoger una proteína que tenga una alta digestibilidad y también beneficios inmunológicos para el camarón. ¿Has considerado o han evaluado ustedes inclusión de proteína de insecto que ya científicamente tiene pruebas de una digestibilidad superior al 95% y un nivel de proteína del 62%? Adicional a eso, bastantes beneficios inmunológicos. Entonces nos gustaría conocer tu opinión respecto a proteína de insecto de mosca soldado negro. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente este tema de las proteínas nobles, proteínas alternativas, es algo que cada vez se viene escuchando más como una alternativa para poder incluir dentro de las formulaciones. Las proteínas que vienen de harina de insecto sí tienen componentes funcionales que ayudan en términos de sobrevivencia, eso ha sido comprobado. Sin embargo, todavía están en un proceso de desarrollo, ya que el balance o este perfil de aminoácidos no necesariamente está diseñado para los requerimientos del camarón. Hay ciertos perfiles o ciertos aminoácidos que son gatilladores del crecimiento, que son restrictivos para el crecimiento si es que uno no cumple o no cubre las cantidades mínimas que requiere esta especie. Y es este proceso de desarrollo en el que todavía se encuentra esta harina de insecto para poder llegar a ese balance justo de este perfil de aminoácidos de manera de poder cubrir los requerimientos de cada uno de los aminoácidos que son específicos para el camarón. Adicionalmente, hay una constricción de volumen disponible para la industria, de precio, que pueda ser competitivo en términos de reemplazo de punto de proteína alternativa por punto de proteína convencional, que también es un factor que hay que considerar. Hay otro tipo de proteínas nobles que están un poco más avanzadas en el desarrollo de estos perfiles nutricionales que se buscan, pero la harina de insecto está en vías de desarrollo y es algo que también se continúa evaluando en términos de formulación para ir un poco dándole seguimiento al potencial que esto tiene, no solo a nivel funcional, sino también a nivel de crecimiento. Doctora Brenda, una inquietud. Se habló del perfil de aminoácidos, de las proteínas para las dietas. ¿Cómo se llega o cómo llegar a poder decidir o tomar una decisión de qué producto o cómo puede dársele para poder aplicar en el caso de los juveniles o las precrías? ¿Cómo podemos llegar a considerar el nivel de aminoácidos o la proteína adecuada para poder darle en la dieta? Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente el perfil nutricional a nivel de proteínas, también a nivel de lípidos, es importante a considerar. Nosotros
tenemos herramientas fáciles de usar en campo que pueden un poco darnos una idea de cuáles han sido los procesos a los cuales ha sido sometido ese alimento, que pueden mejorar la digestibilidad o jugarle en contra, como la molienda que mostré imágenes en la presentación. Ese es un punto fácil de ver en campo que ustedes pueden utilizar para poder ver si es que los procesos utilizados en la fabricación de ese alimento van a favorecer la digestibilidad de esa proteína y por ende ese perfil nutricional va a poder ser mejor aprovechado por el camarón. Seguimiento de las condiciones del medio ambiente también. Una proteína poco digestible o un perfil nutricional que no está cubriendo lo que el camarón realmente requiere y luego va a terminar siendo eliminado, va a contaminar la columna de agua. Entonces, dentro del proceso de uso del alimento, mantener controles y monitoreos sobre la columna de agua, sobre el fondo, es otra manera de nosotros poder ver el impacto no solamente de lo que el alimento está haciendo en el medio, sino de la calidad de esos nutrientes para luego poder tomar definiciones a futuro. Son algunos de los métodos que en la práctica se pueden utilizar rápidamente para poder identificar si es que estoy seleccionando el alimento adecuado o no. Adicionalmente al tema de la calidad nutricional, el poder complementar toda la parte funcional dentro de la fórmula nos va a ayudar a mejorar la salud del camarón. Al camarón estar en un estadio más saludable, tiene mejores condiciones para poder hacer uso del aprovechamiento de los nutrientes, va a tener una mejor microflora a nivel del tracto digestivo que también va a aprovechar el uso de los nutrientes. Entonces, el perfil nutricional por sí solo te da un potencial, pero poder acompañarlo de un paquete funcional con ingredientes que me ayuden a tener una salud del tracto digestivo va a potenciar la absorción de nutrientes que ese alimento me pueda dar. Espero haya podido responder tu pregunta. Muchas gracias. Gracias.